Wow, ¿qué tal primera sesión? ¿Sí o no? Increíble, increíble, gracias. Increíble. Estoy bastante expectante. Expectante por seguir oyendo la voz de Dios. Muy expectante porque creo que cuando Dios empieza a hablar, cuando realmente su voz, Él está entrelazando e hilando momentos y cosas, ¿sí o no? Y entonces, gracias. Entonces yo y Josiah somos muy buenos amigos, pero tampoco es que hablamos mucho de, hey, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a predicar? Hay que alinearnos. Nunca ocurre. Pero siento de que hay algo que Dios ha puesto en mi corazón hace unas semanas, que va exactamente de la mano de lo que Dios ha puesto en su corazón esta mañana. Y estoy muy emocionado por ello. Entonces, voy a hacer algo, ya que Josiah les dio el truco de que a veces un pastor predica lo mismo varias veces. Fuera de bromas. ¿Sabes por qué lo hacemos? ¿Cuántas veces, cuántos irían a un concierto y quieran que la banda que aman cante canciones solamente nuevas? Si van a ver a Luismi, quieren que cante las canciones que aman, ¿sí o no? Bueno, de la misma manera, yo creo que una prédica es como una canción. Que realmente hay prédicas para momentos, pero si Dios la dio es para ser impartida. Ahora, eso dicho, lo que voy a compartir ahora con ustedes es algo que nunca he compartido, nunca. Solo lo hice una vez como una charla de enseñanza a nuestro seminario en Camino de Vida hace una semana. Y estoy bastante, va a ser un poco más, no tan pulido como yo quisiera que sea, pero siento que es para este momento y este lugar. Amén. ¿Están listos? ¿Sí? Entonces me van a perdonar un poco el no estar tan pulido, pero estoy bastante emocionado para compartir esto. Entonces quiero leer con ustedes en Primera de Crónicas 13. Acá hay una historia que es bien rara. ¿Cuántos aman las historias raras de la Biblia? Yo estoy fascinado por ellas. Y aquí básicamente es David, la historia de David trayendo el arca del pacto de vuelta a donde pertenecía, ¿no? Y quiero que vean esto conmigo. Esto, por supuesto, estoy en modo sentado. Estoy sentado porque estoy en modo como que de enseñar. ¿Está bien? Sí. Vamos con Primera de Crónicas 13, verso 1 en adelante. Vamos ahí. David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y los capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: si ustedes aprueban y si es la voluntad de nuestro Señor Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda la tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas y los ciudadanos en sus ciudades y pastizales, que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque lo descuidamos durante el reinado de Saúl. Ya de por sí el contexto es: Saúl descuidó el arca del pacto y lo tenían los filisteos por un buen tiempo. Ahora, lo curioso es que los filisteos se sentían maldecidos por el arca en varias formas, rara historia, y como que básicamente decían: devuélvanlo por favor. Entonces David ya es rey y hace la operación traigamos a casa el arca. ¿Cuántos creen que Dios estaría a favor de eso? ¿Sí o no? Pongamos la presencia de Dios donde pertenece, con su pueblo.
Bueno, saben la historia, no va tan bien. No va de la mejor forma posible. Y lo curioso es que hacen las cosas de la mejor manera que sabían hacerlo. Básicamente hacen esto, mira, traen el arca del pacto de una forma que a Dios no le agrada. Y lo que me sorprende es que ¿por qué no le va a agradar a Dios que traigan el arca del pacto? Y si vemos aquí, lo hacen de una celebración magnífica. En verso 8 dicen, y David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumento musicales, liras, arpas, panderetas, símbolos y trompetas. Están cantando, están alabando a Dios, están exaltando su nombre. Viene a casa, viene de vuelta. Están básicamente en la reunión de alabanzas más grande que podría ocurrir hasta la fecha. O sea, han tomado cuidado, han tomado precauciones, se han vestido de la forma correcta, han celebrado, pero ocurre de las peores cosas posibles. Y ya lo saben, pero quiero leerlo. Si seguimos adelante, verso 9. Cuando llegaron al campo de trillar de Nicón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió a muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió ahí en la presencia de Dios. ¿Cuántos creen que estos es de los pasajes que no quieres que tu amigo no cristiano lo lea? Califica dentro de esa categoría. Quiero que mi amigo no cristiano conozca al Señor, pero que no lea este pasaje. ¿Por qué? ¿Por qué Dios mataría a alguien buscando su presencia? Incluso dicen, lo están trayendo sobre una carreta nueva. Está todo especial. Y dicen que los bueyes se tropiezan y para que no se caiga el arca, para que no caiga al suelo, la obra maestra más hermosa y la presencia de Dios, Usa lo va a sujetar y muere. ¿Cuántos creen que es súper así, acá diría naco, no la cosa? O sea, Dios, ¿por qué eres tan naco? Literal. ¿Qué ondas? Y me fascina porque hasta la reacción de David sería nuestra reacción. Dice así en verso 11, David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa. Y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa. Nombre que se conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom, de Gat. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Ahora ahí el Señor bendijo a la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. Una historia fascinante, una historia loca. ¿Y cuántos creen que tú y yo reaccionaríamos como David reaccionó? O sea, no manches, Dios. El que venía de ante mí, Saúl, él no tuvo cuidado del arca, lo abandonó la presencia. Yo quiero traerla de vuelta a casa, quiero hacer las cosas correctas, pero ¿por qué vas a matar a alguien si simplemente queremos hacer lo correcto y queremos hacerlo lo bien? ¿Y cuántos también tendrían temor al hacerlo? Y sé que en la iglesia hablamos mucho del temor de Dios y hay que tener temor de Dios, pero
también somos una iglesia que amamos la gracia de Dios y que en la gracia no hay que tener temor. Más bien, Hebreos dice, acerquémonos con toda confianza, ¿no?, al trono de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo esta cosa de temer a Dios, pero la gracia de Dios y esta tensión complicada de que debo temer a Dios o debo acercarme como Abba Padre, como un niño a sus padres, con toda confianza? ¿Cómo es esta tensión? Y siempre me he preguntado eso. Y viendo esto digo, yo no quiero que nadie muera buscando la presencia de Dios. Entonces, hay una tensión muy intensa aquí en cómo se hace entonces Dios. Entonces creo que la mejor forma de explicar temor de Dios y lo que Dios quiere que tú y yo tengamos hacia Él, lo puedo explicar con mi matrimonio. ¿Les parece? Tengo temor de mi esposa. ¿Alguien más? Si dices no, estás en problemas. Pero déjame explicar el temor. No es que tengo miedo de mi esposa. Al contrario, es la persona con quien tengo más confianza. Es con quien me puedo tirar más pedos, como dijo Yesaya. Es la persona con quien tengo más cercanía. Es mi mejor amiga. Pero hay una cierta reverencia que tengo hacia ella. Y les explico. Yo literalmente soy la peor persona en contestar llamadas. Soy la peor persona en responder mensajes de texto. Literal, la peor. Todos mis amigos confirman. Te dejo en visto todo el tiempo. ¿Y sabes qué? No me afecta lo más mínimo. No me importa. A veces estoy con mi esposa, estamos haciendo algo, no sé, en el carro y ni siquiera conversando, estamos juntos, yo y mi esposa en el carro y me llama mi padre. Ahora, mi padre no solamente es mi viejo, es mi pastor, es mi jefe. Realmente mi mundo depende de él de una forma magnífica, o sea, impresionante. Pero él me llama y yo digo, no tengo ganas. Clic. Y Chana me dice, mi esposa me dice, ¿qué haces? ¿O no vas a contestar? ¿No? ¿Cómo? Y ella literalmente, como diríamos en Perú, entra en trompo. O sea, se empieza a... Tienes que contestarle. O sea, ¿qué haces? Y no me importa. Y dice, pero si es importante me va a llamar de nuevo. Él sabe cómo encontrarme. Fácil te llama a ti. Y me puedo ubicar. Pero probablemente no es importante. Lo llamo luego. Ahora, puedo sonar como un patán. Pero ¿sabes qué? Para mí es un tema de prioridades. Ahí estoy con Chana y nada más, y chévere. Y así estoy con todos. Ahora estoy con ustedes. No estoy en casa, no estoy con mis hijas, tengo 4 hijas. O sea, literalmente mi mentalidad es, estoy con quien estoy y el que me llame que no interrumpa. Así soy con todos menos con una persona. Menos con Chana. Aprendí rápidamente en el matrimonio, dentro de los primeros 2 años, de que yo sería prudente contestarle a ella, no importa lo que yo esté haciendo. Yo puedo estar en la ducha y llama a mi esposa, me salgo de la ducha para contestarla. Puedo estar literalmente en una reunión con el presidente del universo y voy a decir, perdón, señor presidente, voy a contestar a mi esposa. Y realmente no me nace hacer eso. No me gusta hacer eso, pero yo sé de que debo darle una cierta reverencia a mi esposa en contestar en todo tiempo sin importar lo que estoy haciendo. ¿Me entienden? Y no es que tengo miedo de que, no, pero quiero que ella sepa que es la persona más importante sobre la faz de la tierra. De que nada más importa encima de ella para mí. Yo quiero que ella sepa esto. Y ¿sabes qué? Lo curioso es que muchas veces me llama por cosas tontas.
muy, muy tontas. Pero el hecho de que yo contesté, le dice a ella, mi amor, te amo con todo mi ser. Realmente a ti te doy la prioridad más alta de todas las prioridades. ¿Me siguen? Y creo que esa es una reverencia. Incluso estoy como que le estoy poniendo el peso correcto a nuestra relación. Y creo que cuando vemos lo que Dios desea de nosotros y su presencia es exactamente lo mismo. El temor de Dios no es tengamos miedo de Él, es, hey, realmente tengamos una reverencia, carguemos con el peso de lo que significa realmente quién es Dios en nuestras vidas. Y lo fascinante de esta historia que vemos aquí es que luego David se enteró, hay chispas, cargamos la presencia de Dios de la forma equivocada. Sí prepararon una carreta nueva y probablemente bañaron los bueyes, ¿no? Probablemente estaba todo decorado, todo bonito, pero la presencia de Dios no se cargaba sobre una carreta. En la ley de Moisés, literalmente el pacto original de la presencia de Dios, Dios claramente dijo, el arca se carga sobre los hombros de los levitas. Ahora, no sé si ustedes aquí en México, obviamente en México hay muchas procesiones católicas, ¿no? Igualito a eso. En Perú ahorita es octubre y es el mes del Señor de los Milagros. Y hay procesiones por toda la ciudad y se visten de morado y usan el cintillo y cargan. Realmente es extraño, pero me da una imagen muy clara de que, hey, la presencia de Dios se carga, no se lleva. Y sé que es una distinción curiosa porque en ambos casos tienes la presencia de Dios, pero ¿cuál es la diferencia? Solamente en una ocasión sientes el peso de la presencia de Dios. Y creo que la clave aquí no es que a Dios le importa, no es que Dios estaba fastidiado con el arca siendo llevado sobre una carreta. Más bien creo que le fastidiaba a Dios, hey, quiero que sientas el peso de mi presencia. Ahora, ayer hablé que Jesús vino para descargarnos, no para cargarnos. Pero recuerdan que Él dice, tomen mi yugo. Mi yugo es fácil, es ligero, lo puedes llevar. Lo curioso es que no nos quita el peso total, nos da un peso que podemos cargar. Y es una gran distinción, ¿por qué? A veces el mundo o nos sobrecarga o nos descarga por completo. Pero el mundo no quiere que tú y yo llevemos el peso de la presencia de Dios. Ahora la pregunta sería aquí, ¿por qué David fue tan necio? ¿Por qué David fue tan necio en poner sobre una carreta la presencia de Dios? Uno podría especular, leyendo un comentario bíblico sobre esto, había solamente una línea curiosa que decía, David trajo el arca de vuelta a casa sobre una carreta, tal como los filisteos la cargaban o la llevaban. ¿No es curioso eso? O sea, los filisteos la transportaban sobre una carreta. Ahora, lo interesante ahí es que todos sabemos que David pasó un buen tiempo, mientras estaba exiliado de Saúl, un buen tiempo siendo un mercenario para los filisteos. David peleaba a favor del mundo. Tenía un trabajo secular, se podría decir así. Y él fue, obviamente, al trabajar de esa forma, él aprendió sus formas, sus maneras, sus costumbres, sus artimañas, sus técnicas, sus sistemas, sus formas. Entonces David le pareció bien, hey, es una manera muy eficaz transportarla sobre una carreta.
Pero solamente porque es eficaz no significa que debemos hacerlo. Yo estoy todo a favor de técnicas y formas y estoy todo a favor de que usemos luces, de que usemos pantallas y de que tengamos micrófonos buenos y bocinas buenas y cámaras. Estoy muy a favor de todo eso. Pero cuando ponemos eso por encima de la presencia, creo que tenemos problemas. Cuando la técnica es más importante que la presencia de Dios, creo que entramos ahí un poco en problemas. Y lo curioso es de que funciona. Y ahí está el peligro. El peligro es que sí funciona y honestamente la presencia de Dios no se diluye porque solo funciona. O sea, si tú y yo transportamos la presencia sobre carreta y sin sentirle el peso, igual la presencia de Dios trae bendición. Igual hay bendición sobre eso, igual es la presencia de Dios. Pero hay ciertos problemas. O sea, y sinceramente el mundo sabe usar la presencia de Dios sin cargar el peso de ello. ¿Cuántos han ido, no sé, y perdón si no entienden, pero a un concierto tipo Coldplay? Lo curioso de Coldplay es que muchos de ellos fueron entrenados en la iglesia. Tienen trasfondo religioso, pero lo han abandonado hace tiempo. Han dejado el peso de la presencia hace tiempo, pero saben que si hacen tal cuerda en el piano, va a caer algo. Cuando cantan Fix You, la presencia de Dios está ahí. Y ahora, no sé cómo tú y yo podemos lidiar con la teología de eso, pero hay algo que está ocurriendo ahí que es espiritual. Ahora, lo que falta ahí es que no está el peso de la presencia. Entonces te deja vacío. Te deja con un mal sabor en la boca. ¿Por qué? La presencia no se utiliza, la presencia se carga. Ay de nosotros que seamos tan buenos utilizando la presencia que nos olvidamos de cargar la presencia. Lo fascinante es de que llevar la presencia de Dios de esta forma es honestamente no es eficiente. Es más eficiente llevarlo sobre ruedas que cargarlo. ¿O no? Es más rápido llevarlo sobre ruedas que a pie. Entonces creo que hay algo aquí en el hecho de que Dios nos pidió, hey, lleven el arca, lleven mi presencia, sintiendo el peso y a pie. No vayan apresurados, no vayan tomando atajos. Sienten el peso y vamos hacia adelante. Entonces, no es un tema de debemos andar con temor, más bien hay que ponerle el peso correcto a la relación que tengamos con Dios. Amén. Si yo pongo mi relación con mi esposa sobre una carreta, va a funcionar, va a ir. Pero si lo automizo, o sea, si es automático la cosa, en el tiempo me voy a ir desligando de ella y vamos a estar separados y no voy a sentir las diferentes cosas que ella está sintiendo y de repente vamos a encontrarnos 20 años después como dos personas viviendo bajo el mismo techo sin relación. Demasiadas iglesias, demasiados cristianos saben vivir con la presencia sin saber llevar el peso de la presencia.
Ahora de nuevo, no estoy diciendo que debemos estar ahí como, ay Dios mío, y pegarnos y martirizarnos. No, simplemente tengamos la reverencia. ¿Sabes qué? Yo no quiero utilizar la presencia, no quiero ser beneficiado por la presencia sin cargar la presencia. Ahora, lo fascinante de la historia me fascina Obed-Edom, ¿o no? En primer lugar, David aplica un principio de liderazgo muy importante. Cuando no sabes qué hacer, no hagas nada. Aplícala en todas partes, funciona, literalmente. Cuando no sabes qué decir, no digas nada. Cuando no sabes qué hacer, no hagas nada. Te va a salvar de miles. Entonces David la aplica y dice, ¿sabes qué? No sabemos qué hacer, acaba de morir un vato, vamos a dejarlo aquí. Pero pobre Obed-Edom, ¿él qué tuvo que ver? ¿Sí o no? ¿Qué tuvo que ver él? Simplemente su casa estaba más cerca del accidente que cualquier otra cosa. La procesión más grande de la historia, probablemente de Israel, pasa por su casa, se muere un tipo por accidente y lo que mató al tipo se queda en su casa. ¿Cuántos quisieran eso? Yo no. Yo estaría frustrado y diría, no, ¿por qué en mi casa? Y lo fascinante es de que se queda en su casa, dice ahí, por 3 meses. Y fueron los mejores 3 meses de su vida. Lo fascinante aquí es que, de nuevo, donde está la presencia de Dios, hay bendición. Hay tremenda bendición. Y uno puede decir, pero Taylor, pero ¿por qué hubo bendición con él? ¿Y por qué no con Usa, que trató de proteger la presencia? Y honestamente tenemos que leer entre líneas, no nos dice muy bien. Algunos teólogos dicen de que obviamente la bendición de Dios refleja también de que Obed-Edom le dio el cuidado correcto. Podría usar la palabra del día de hoy, le puso el peso correcto al arca del pacto en su casa. No lo trató como un objeto cualquiera. Lo cuidó, lo tuvo ahí en reverencia. ¿Quién sabe cómo fue la cosa? Uno podría imaginar. Pero lo que sí sabemos es que llegó palabra a David. Hey, David, ¿te acuerdas del arca? Sí, no manches, no quiero saber nada de eso ahorita no sé qué hacer. Hey, pero a ese vato que le dejamos le va bien. ¿En serio? Le va súper bien. Todo bendecido hasta por las puras. Y en serio, y le dicen probablemente el consejero, creo que nos iría muy bien si lo trajéramos. Pero no, pero recuerdas y en fin, probablemente David dijo, ¿sabes qué? Investiguen cómo traerlo. Encuentran la ley de Moisés donde dice cárguenlo. Recuerden, no había Google para buscar cosas, tenían que rebuscar. Habían pasado mucho tiempo desde entonces. Entonces rebuscan, encuentran la forma y van a recoger el arca del pacto y lo traen correctamente. Y, en fin, sabemos que llega bien y Dios bendice eso. Ahora, me pongo en lugar de Obed-Edom. O sea, no solamente le dejaron con el problema, pero el problema empezó a bendecir su vida. Y de repente se lo llevan. Pobrecito, o sea, ¿qué tal secuencia de 3 meses en su vida? ¿Qué tal que básicamente dicen, te quedas con el problema lo bendice y de repente se lo llevan? Y dicen, me quedo con toda esta, ¿qué hago? Ahora, la reacción de Obed-Edom es de las más fascinantes. Muchos ya saben de esto. Pero tú vas luego leyendo en la historia y encontramos de que Obed-Edom es un portero
en Jerusalén, en la ciudad de David, cuidando el arca. Literalmente lo que ocurrió es, le quitaron la presencia de Dios a Obed-Edom y él dijo, yo no puedo vivir sin la presencia de Dios. Yo no puedo vivir sin esta cosa en mi casa. O sea, aunque yo fui bendecido, aunque mis bienes se multiplicaron, aunque todo me fue recontra bien, ¿sabes qué? Las bendiciones no suplen sin el bendecedor. Entonces yo voy a dejar atrás todos mis bienes y voy a ser un portero, un guardia, un cuidador de autos. Yo voy a dejar todo para ir allá. Y ahora mi pregunta es, ¿no es curioso? ¿No es curioso lo que la presencia de Dios causa y provoca en uno? Y creo que ahí está la respuesta de por qué Dios se enfureció. Y pobrecito Usa terminó siendo la víctima aquí. Creo que a Dios le importa que una vida sea transformada, no por técnicas, pero por su presencia. Lo pongo así. ¿Qué hace que alguien venga a la iglesia a las 7 de la mañana para barrer pisos, para preparar todo, para que los baños estén limpios? ¿Qué hace que alguien lo haga y lo haga con gozo, lo haga con cariño, lo haga con amor? Gente siempre pregunta a nuestra iglesia, hey, ¿cómo logran que tengan tantos voluntarios? ¿Cómo logran que tengan tanta gente con sonrisas, sirviendo y recibiéndonos? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es la técnica? Y sabes que vamos 33 años como iglesia y te puedo decir algo, somos pésimos en técnicas. O sea, las implementamos, pero no somos tan buenos con técnicas. Porque hemos aprendido que una técnica, una artimaña, un sistema, un tip de liderazgo no va a causar que alguien abandone su familia un domingo o su parrilla viendo el partido para estar en la iglesia sirviendo en la casa del Señor. Es solamente la presencia de Dios que provoca que alguien deje la comodidad de un domingo para servir en la casa de Dios. Y sí, hay buenos speeches, sí hay tips de liderazgo, sí, hay que usarlas todas, pero no menospreciemos el peso de la presencia de Dios, porque es lo único que transforma vidas verdaderamente. Lo único. Entonces creo que lo que le fastidiaba a Dios, lo que le fastidia a Dios hasta el día de hoy es esto. No reemplaces mi presencia y lo que causa en alguien por algo que funciona nomás. No, porque Dios sabe lo que su presencia hace. Su presencia cambia eternamente. La técnica cambia temporalmente. La forma que funciona la carreta y las luces y todo funciona temporalmente. Son modas y van y vienen. Lo que me da risa es que probablemente la siguiente moda de iglesias van a ser todas blancas. Probablemente es la moda que sigue. Probablemente la moda que sigue son prédicas sin micrófono porque son más íntimas. ¿Quién sabe cómo va a ir la cosa? Pero la presencia de Dios va a seguir siendo la misma. Entonces, lo que yo me estoy dando cuenta con mi vida es, para mi persona,
es fácil que yo ponga la presencia sobre una carreta, porque a veces me da flojera cargar la presencia. E incluso a veces quiero ir en automático y puedo dejar de lado la presencia. Está conmigo, pero está de lado, y no cargarla y ser beneficiado por la presencia. Es muy fácil. Como dijo Jesse, realmente es tan fácil depender más de técnicas y formas y de lo que todos ven. Pero el peso es algo que nadie ve, tú sientes nomás. Y creo que lo que yo puedo rescatar en esta historia es: tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Llevemos su presencia. Y que sea su presencia en nosotros que provoca a otros, a nuestro entorno, a decir: hey, llevas mucho encima, pero caminas ligero. ¿Cómo así? Llevas mucho encima, pero te veo feliz. ¿Cómo así? Tienes un peso sobre tu vida, pero no es un peso que andas agobiado y totalmente cansado. Andas caminando sobre nubes. ¿Cómo así? Y que tú y yo podamos responder: es nada más, nada menos que la presencia de Dios que habita en mí, que me provoca a hacer más de lo que yo pudiera pensar hacer. Me hace un mejor esposo, me hace un mejor padre, me hace un mejor trabajador, me hace un mejor discípulo. Que así sea en nuestras vidas, que así sea en nuestras iglesias, que no pongamos en automático lo que funciona, que decidamos ir a paso lento llevando la presencia de Dios a donde vayamos. Amén. Amén. Eso dicho, me encantaría orar y cerrar esta mañana y simplemente recordar esto. Amén. Póngase de pie conmigo, por favor. Y déjame decir de nuevo, tenemos varias formas y varias normas y varias diferentes rituales. El ritual sería la carreta. Entonces no estoy hablando de que el peso de la presencia es haz los rituales. Eso no es el peso de la presencia. El peso de la presencia es tener a su espíritu presente y consciente en todo tiempo. Y si un ritual te ayuda a eso, gloria a Dios. Pero que el ritual no esté por encima de la presencia. Ahora, lo terrible de esto es que es ambiguo, ¿sí o no? Pero bienvenido a lo que es una relación con Dios. No es una matemática, no es una fórmula. Dios no desea que tú y yo lo descifremos. Él desea que lo conozcamos, que andemos con Él. Eso es mi reto para mi vida estos últimos días. Y a que así construyamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias. Amén. Padre Santo, aquí estamos. En primer lugar, gracias por tu presencia. Gracias que eres tan generoso que nos das tu presencia. Es una locura pensar en eso. Gracias, Dios. Entonces, Padre, que podamos recordar constantemente
sentir la presencia, el peso de esto es importantísimo a nuestra relación contigo. Es una de las formas como te sentimos, es una de las formas como estamos conectados contigo, es uno de esos vínculos con que podemos andar y caminar. Entonces, Jesús, tomamos el yugo que tú nos das, esta carga de andar junto a ti, paso por paso, sendas y carreteras, pistas, caminando esta vida de la fe. Perdónanos porque a veces es más fácil simplemente poner eso de lado y andar en automático. Perdónanos, Padre. Aquí simplemente decimos, ok, que tu presencia sea lo principal en cada aspecto de nuestras vidas, en lo cotidiano, en lo diario, cuando nadie ve, cuando todos ven, que no sea diferente, que sea igual. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, eso dicho, que también podamos aprender las formas de mejorar todo lo que hacemos. Que tampoco seamos aquellas personas que dicen, no, la presencia es suficiente, simplemente presencia y nada más. Tampoco es así. El nivel de detalle y excelencia en la ley de Moisés con respecto a el arca y la carpa, el nivel de detalle con el templo, el nivel de detalle con los levitas, el nivel de detalle con todo es impresionante. Que realmente llevemos todo a ese nivel de excelencia, pero no por encima de la presencia. Que seamos excelentes, que el mundo diga, ¿por qué son tan excelentes en lo que hacen? Que el mundo aprenda de la iglesia, que literalmente seamos la cabeza y no la cola. Que así sea, pero que lo que nos diferencia sea su presencia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Creo que Dios es bueno. Amén, iglesia.